Bueno. Aquí ya están viendo la presentación, sí. Bueno, pues la primera jornada trabajamos lo que fue el cronograma. Vamos a hacer un recorrido muy general de las agendas. Lo que fue el cronograma, trabajamos el recorrido por las fases de un proyecto de investigación, hablamos de qué era un mapa mental y sus características, se les proyectó un ejemplo de un proyecto formativo con enfoque en investigación bajo vigilancia tecnológica, hablamos de que era una base de datos especializada, hicimos un recorrido de las características o las partes que componen un artículo científico, las partes que componen una tesis y las partes que componen una patente. También vimos otro tipo de fuentes de consulta para hacer la validación, fundamentación y argumentación de su proyecto. Y vimos algo de los operadores booleanos en la primera jornada, que fue el lunes, ¿cierto? El día de ayer retomamos parte de lo que veníamos trabajando de las bases especializadas, vimos nuevamente lo de los operadores booleanos y hablamos ya de las características de esos otros tipos de fuentes de documentos que también son válidos en un proceso de investigación, siempre y cuando estos provengan de sitios confiables como instituciones gubernamentales o no gubernamentales u otro tipo de documentos que ya están estructurados como los libros, ¿sí? Eso fue lo que trabajamos el día de ayer. Hicimos un recorrido de lo que era una pregunta de investigación, o bueno, más que el recorrido no, hablamos de cómo se formula una pregunta de investigación teniendo una estructura específica, al igual que los objetivos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esto, pues yo les presenté una metodología como una ayuda didáctica realmente, para hacer la formulación de la pregunta, teniendo como base que la pregunta siempre tiene una base indagatoria que me lleva al desarrollo o a la construcción de algo, ¿sí? Ya que ustedes en este caso son desarrolladores de multimedia y web. Por lo tanto, ustedes lo que están haciendo es una construcción de una aplicación o de un servicio virtual. Por eso las preguntas pueden ir con un qué, con un cómo, cuál, cuáles, en qué medida, ¿sí? O cómo se relacionan, o qué diferencia existe. Claro que el de qué diferencia existe es un poco más profundo. Entonces, siempre usted debe partir de esa estructura. Hablábamos de la unidad de análisis, que es el sujeto o la población objeto de su proceso de investigación o de su desarrollo tecnológico, ¿sí? Yo para quién o a qué población le estoy desarrollando ese sitio web o esa página web, ¿sí? Cuando hablamos de las características a valorar, estoy haciendo referencia al fenómeno, qué es lo que quiero solucionar y qué efecto estoy esperando que pase. Entonces, a eso es lo que se le denominan las características a valorar. Cualquier pregunta debe tener sí o sí esos tres elementos: la base indagatoria, la unidad de análisis y las características a valorar. Ya el tema de la dimensión temporal y la dimensión espacial también está sujeto a lo que usted quiera investigar. Si usted quiere delimitar y decir esto en un periodo de X tiempo, entonces ahí le coloca esa dimensión temporal. Y si estamos hablando que ese producto también está dándose en un contexto o en un nicho o un espacio, una población determinada, pues entonces yo allí también defino cuál es esa característica espacial, geográfica o de esa población. Hablábamos que a partir de esa pregunta de investigación surge el objetivo general de un proyecto, no solamente investigación, cualquier tipo de proyecto, y que siempre cualquier objetivo, tanto general como específico,
inicia con un verbo en infinitivo, ¿sí? Y ya su estructura tendrá estos otros tres componentes, donde yo digo en mi objetivo general qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Les presentaba un ejemplo bajo el ejercicio de la proyección del aprendiz que realizó su aplicación responsive para los niños, para la enseñanza de la agricultura urbana con enfoque con elementos de gamificación. Entonces les presenté cómo se escribió, cómo redactó ese objetivo general teniendo en cuenta esas pautas o esa estructura que ya les hablaba, y de esa misma manera se estructuraron los 4 objetivos específicos. Por lo general, en un proyecto no se debe superar más de 4 objetivos específicos, ¿sí? Y que cada objetivo específico es un ayudante o un elemento para ir construyendo ese objetivo general o poder llegar a esa meta final que es ese objetivo general. Les hablé que para la construcción de esos objetivos les sugería la taxonomía de Benjamin Bloom, que él lo que hizo fue tomar los verbos y categorizarlos por diferentes habilidades de pensamiento, que en nuestro caso, como estamos en una habilidad de desarrollo, de construcción, estaríamos en una categoría de crear, podríamos estar en una más profunda que es evaluar, o una que sea aplicar. Por ejemplo, el caso de comprender, de recordar, de analizar, pues esto no aplicaría para este tipo de proyectos. Si fueran unos objetivos, por ejemplo, relacionados con, no sé, con matemáticas, pues sí sería importante la categoría de analizar o la de comprender, ¿sí? Bueno, que también está estructurado, o algunos otros autores toman esa misma taxonomía y la clasifican de acuerdo a los niveles de complejidad y de desarrollo del pensamiento, entonces donde las habilidades más básicas se encuentran en el nivel 1 y las habilidades más complejas de mayor profundidad se encuentran en el nivel 6. En este caso, para el desarrollo de su proyecto, pues ustedes estarían tomando algunos de estos verbos que estén en el nivel 5 o en el nivel 6 por la misma complejidad de lo que están haciendo. Presentamos un recorrido, hicimos un recorrido de cómo hacer otros objetivos generales basándonos en otras formulaciones de otros proyectos que habían trabajado los chicos conmigo. Entonces acá les presenté 6 ejemplos de cómo construir un objetivo general teniendo en cuenta la estructura que ya hablamos. Y cómo para llegar a ese objetivo general hago la construcción del paso a paso de los objetivos específicos. Cada objetivo específico se convierte en un escalón para poder llegar a esa meta final que es el objetivo general. Hablamos que cómo yo identifico cuáles son los conceptos que van a ir en mi marco teórico y en mis antecedentes. Todo sale de la misma pregunta de investigación. Allí están las palabras claves. Nuevamente les presenté el ejemplo de la pregunta de la aplicación web responsive y aquí les resalté esas palabras claves que son las que en torno a ellas se va a construir el marco teórico, que es el que va a fundamentar la parte tanto del contenido digital cuanto del contenido técnico, ¿sí? Entonces, en este caso, si hablamos del contenido digital, serían las palabras como los conceptos como agricultura urbana, como gamificación y como enseñanza de la agricultura. Eso sería el contenido digital. Y el contenido técnico en este caso sería todos los conceptos y las características que van en torno a lo que es una aplicación web responsive, ¿sí? Entonces, por lo tanto, usted construye un marco teórico basado en unos autores, basados en algunos libros que van a darle ese tipo de fundamentación. Y con esas mismas palabras claves lo que hace es averiguar artículos, tesis, patentes u otro tipo de fuentes confiables que hablen acerca de desarrollos de proyectos que se relacionen con el tema de la aplicación web, con el tema de lo que es un desarrollo responsive, con la agricultura urbana, gamificación, con la enseñanza de la agricultura. Entonces usted busca ese tipo de documentos. Cuando los encuentra, va a analizar el problema o la necesidad similar a lo que usted está trabajando
¿sí? Y entender para poder asociarlo con lo que usted está haciendo. Luego de que analiza ese problema, pues entonces entra a mirar cómo resolvieron ese problema, porque la forma como ellos lo resuelven le puede dar a usted una guía, o usted podría replicar de alguna manera esa misma metodología, ese modelo, y mejorarlo, ¿sí? O suprimirle cosas, o anexarle cosas, o crear uno nuevo, que también te sirve como guía. Y lo último que hace de ese documento cuando hace la lectura es definir cuáles son esos aportes que le están argumentando, fortaleciendo y ampliando el campo de búsqueda y de solución al problema. O sea, esa es la forma como usted tiene unos referentes para ir construyendo esta propuesta, porque ya algunas personas, por eso se llama un antecedente, es mirar qué han hecho una persona o un grupo de personas o una entidad en ese tema, ya ellos tienen un bagaje, tienen una experiencia, un recorrido, pues es tomar eso humildemente, analizarlo e interiorizarlo y mirar qué me sirve, qué no me sirve, y de ahí tomo las ideas. Además es porque eso también hace parte de una vigilancia tecnológica, técnicamente se denomina así, ¿sí? Entonces, por ejemplo, pues una marca de celulares para que tenga éxito y tenga mayor reconocimiento, ellos todo el tiempo están haciendo una vigilancia tecnológica en el mercado, están mirando todos los celulares que hay antes de esa creación, ¿sí? Y están haciendo una recopilación y mirar que todo lo que tienen en común, qué cosas están en similares, qué cosas son diferenciadoras, y de todo ese bagaje, ahí es donde usted va a ver la oportunidad, es decir, uy, no tiene estos elementos, entonces entro a hacer una innovación, ¿cierto? Y esa innovación posiblemente está asociada a mayor velocidad, a la experiencia de usuario, a la toma de las fotografías, bueno, etcétera, etcétera. Pero eso solamente se logra a través de ese tipo de antecedente, de esa búsqueda, de ese rastreo, ¿sí? Que en este caso, pues obviamente no es solo coger el celular y mirar qué es lo que tiene, sino que técnicamente ellos han tomado unas fichas técnicas de esos equipos y todo el tiempo están haciendo un rastreo y aparte de eso están haciendo un estudio también de mercado, mirando a ver hasta dónde la gente está dispuesta a pagar y qué es lo que el público, el cliente le da más valor. Si usted le da más valor a que tenga mayor velocidad o a que tenga más memoria o a que tenga otro tipo de experiencia. Eso es lo que usted hace con un antecedente, en un documento de esos. Todo el tiempo lo que está haciendo es una revisión. Entonces, cuando hablamos de investigación, realmente la investigación, la que le da la fundamentación y quien lo enriquece es el antecedente. Obviamente, a medida de, en la medida que yo voy aumentando el nivel de profundidad de investigación, pues yo tengo que leer más, tomar más artículos de referencia. Aquí se les va a pedir solamente 3, pero si usted está en una maestría, por ejemplo, una maestría hay que leerse como alrededor de unos 200 artículos científicos para que usted tenga bases y decir definitivamente lo que yo estoy haciendo es diferenciador, está solucionando este problema, responde a esto. Si yo me voy a una tesis de doctorado, pues ya no son los 200 artículos, sino es mucho más, porque eso también te permite tener el dominio y la seguridad, el dominio de conocimiento y la seguridad, la certeza de que lo que usted está construyendo o a donde está llegando o descubriendo, definitivamente es esa ruta que usted ha encontrado a través de toda esa lectura. Es lo mismo que cuando usted monta un negocio. Si usted monta un restaurante, pues usted tiene que mirar alrededor, no sé cuántas cuadras a la redonda, qué tipo de productos son los que se ofrecen en ese sector, la gente cuánto está dispuesto a pagar, cuáles son los horarios de atención, cuál es la modalidad de servicio que se presta, qué es lo que la gente está buscando, si economía, si la experiencia, la calidad del producto, el precio. Finalmente es lo mismo que un estudio de mercado lo que usted está haciendo, pero eso es un antecedente, ¿sí? Y también si va más allá, pues puede tomar la experiencia de lo que dice X persona del restaurante, cómo le va, lo entrevista y el otro así y así, de manera directa u oculta, no sé,
Pero bueno, eso fue lo que trabajamos el día de ayer. Hoy vamos a continuar con lo que corresponde a la metodología de un proceso de investigación, es la ruta por la que pasa un proyecto en general, pero pues acá vamos a tener dos vertientes. La metodología para el proceso de investigación y la metodología que se lleva a cabo para desarrollar su proyecto formativo y cómo estas dos se vinculan para poder decir que su proyecto formativo tiene esos componentes de investigación. Entonces, dentro de esa metodología del proceso de investigación, vamos a ver lo que es una técnica de recolección de información, que es un instrumento de recolección de información, la metodología para desarrollar un proyecto formativo, en este caso enfocado a la parte multimedial, pues yo hice una búsqueda por ahí de unos paso a paso, no quiere decir que esa sea la única ruta, probablemente habrán otras, yo no soy experta en esto, pero de acuerdo a mi interpretación, igual les voy a presentar. Y entonces, cómo se integran esas dos metodologías, cómo se hace la planeación de un proyecto y finalmente haremos unas conclusiones. Entonces, cuando yo hablo de la metodología, realmente quiere decir el método, la ruta, los pasos. Por eso esta gráfica aquí me aparece que primero está el 1 antes del 2 y antes del 3 está el 2, ¿sí? Porque es la que me está indicando que ese es el camino por el, no quiere decir que sea el único, es el que posiblemente sea más acertado o el que usted intencionalmente diseñó. Probablemente usted lo diseñó de esa manera, lo ejecutó de esa manera, pero cuando llega el momento de hacer la autoevaluación de ese proceso, se pudo concluir que de pronto había que primero hacer la actividad 2 y no la 1 y viceversa, ¿sí? Pero eso usted lo va a llevar a concluir es al final. Por lo tanto, en este primer ejercicio de pronto este sea su primer desarrollo tecnológico en el tema de un diseño web, pues ya en el segundo usted va a tener en cuenta todos esos errores y cómo va a ganar tiempo, etcétera, etcétera, y va a ir corrigiendo esa metodología, ese conjunto de técnicas, procedimientos, herramientas que usted empleó para estructurar ese proyecto, ¿sí? Por lo tanto, al mismo tiempo lo que me va a permitir es que yo vaya planificando cómo voy a hacer el antes, todo lo que requiero del alistamiento, por eso es tan importante estas 4 fases en el modelo de formación del SENA. La primera fase se llama análisis, ¿sí? Yo analizo todo lo que está en mi contexto. Cuando yo tengo esa información, la segunda fase es planificar. Algunos están en este momento en la fase de planeación, hay otros que ya se encuentran en la fase de ejecución, ya quemaron estas 2 etapas, ¿cierto? Y están en esta ejecución. Y después, señor. Qué pena interrumpirla, sino que algunos compañeros no pueden acceder a la sesión, Pero no me atimbra, no me ha... sino que cuando entran al link que ya está en el chat de multimedia, no los envía directamente a la sesión. A mí me salió otro ingreso. Intenté volver a hacer para mostrarles un pantallazo, pero no me dejó, de una me metió aquí otra vez. Ok, esperantico, entonces ya les comparto otra vez desde donde estamos. A ver, a ver, a ver.
Bueno, ya ahí les compartí el enlace que tenemos actualmente, a ver si será eso. Y continuamos. Entonces, les estaba diciendo que en la metodología o el modelo pedagógico que tiene el SENA para la construcción de un proyecto siempre tiene esos 4 pasos: el análisis, la planeación, la ejecución y la evaluación, ¿sí? Que es lo mismo que va a funcionar en cualquier construcción de un proyecto. O sea, al final de que usted, después de que lo ejecuta, lo que va a hacer es una autoevaluación de manera objetiva y en algunos otros casos posiblemente subjetiva, para mirar y medir el impacto que tuvo ese desarrollo y el alcance de acuerdo a lo que usted planteó, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver qué es una metodología de investigación y cuáles son como las fases o los pasos por los que hay que pasar. Entonces, tenemos un primer elemento que se llama el diseño de la investigación. Luego hacemos una recopilación de datos. Después de que tomamos esos datos, lo que hacemos es analizarlos. Cuando se analizan de forma cuantitativa o de forma cualitativa, se hace una validación, una verificación si esa información que se recolectó y que se analizó realmente si es confiable o no es confiable. Eso ya técnicamente es porque los instrumentos han sido revisados y validados de una manera que cuando uno hace unas formulaciones, en el caso de lo cuantitativo, unas formulaciones matemáticas y los valores nos dan en unos rangos, quiere decir que la información que está contenida allí tiene un nivel de veracidad, ¿sí? En el caso de la parte cualitativa, entonces se utiliza una técnica que se llama la triangulación, que es buscar elementos que se repiten o similitudes dentro de ese espacio y también encontrar cuáles son aquellos elementos que son totalmente atípicos, que también tienen validez, ¿sí? Pero entre mayor relación y similitudes se encuentren en la información, pues tiene mayor validación y veracidad, ¿sí? Finalmente hacemos la interpretación de esos datos y que me van a llevar a una conclusión. Entonces, si nosotros miramos cuando hablábamos ayer de lo que era un artículo científico y de una tesis, había una fase, una parte donde decía método o métodos, ¿sí? Corresponde a esto que estamos hablando. Vamos ya a especificar esa información y cuando hablamos de un diseño de investigación hace referencia a una forma, porque aquí como que ahora sí alguien por ahí, sí me... Ya no vi a nadie más ahí. Continuamos acá. Cuando yo hablo del diseño de la investigación, quiere decir que ya existen científicamente unas formas, unos modelos para hacer investigación. Una se llama la experimental, otra cuasi experimental, la descriptivo, la correlacional, la cualitativa, la cuantitativa, entre otras. Cuando yo digo un diseño experimental, quiere decir que yo analizo todo el tiempo esas variables en un laboratorio, en unas condiciones controladas. Básicamente, ese tipo de investigación experimental se da más que todo como en el campo de las ciencias, como la medicina. Entonces, por ejemplo, si hablamos del caso de nuestra vacuna del COVID, pues ellos tuvieron que tomar algunos animales, posiblemente inicialmente con unos ratones, de pronto con unos micos, o sea, yo estoy especulando porque no tengo la certeza en su momento, y finalmente hicieron el ejercicio o lo llevaron con seres humanos, ¿sí? Con personas. Pero allí cuando yo digo que es experimental es porque se hace en un laboratorio donde yo controlo la temperatura, donde
controlo la humedad, donde controlo el peso de los animales, las características genéticas de los animales, donde yo controlo la cantidad de dosis que le voy a aplicar al animal, estoy haciendo todo el tiempo una observación y en unos tiempos específicos estoy pesando, evaluando cuáles son comportamientos, yo ya tengo unos criterios y estoy allí todo el tiempo haciendo ese ejercicio controlado, ¿sí? Como tiene todos esos elementos que están ahí como estandarizados y están dentro de ese espacio, digámoslo así, que todo se regula, entonces hablamos que es un tipo de investigación experimental. En nuestro caso, de pronto, no sé, creo que no, de hacer un desarrollo de una web no es algo experimental, sino de pronto es algo cuasi experimental. De pronto. Ahora vamos a mirar qué es el tema del cuasi experimental. Ese cuasi experimental, como ese cuasi, quiere decir que tiene algo de experimental, de controlado, pero hay otros factores que no puedo controlar, ¿sí? Entonces, esa combinación de lo que no puedo controlar con lo que sí puedo controlar, ¿sí? Y entonces, en esos aspectos, pues yo voy mirando las variables que se pueden controlar, qué es lo que va pasando, y lo que no puedo controlar también lo voy observando, ¿sí? Y hay otro grupo que se llama el grupo control, que es al que no le aplico nada. Me explico. Hablemos de un proceso de formación, donde yo tengo aquí un grupo de chicos y les digo, bueno, vamos a evaluarles, por decir algo, el tema de la multiplicación, ¿sí? Entonces yo les digo, estos son los temas y ustedes todos estudiense en este grupo A como quieran, como puedan, y cada uno estudia por su cuenta ese tema. Luego tengo el grupo B, a que le digo, mire, es que en la parte de la multiplicación vamos a ver estas propiedades y estas técnicas, les enseño y entro en toda una especificidad porque yo ya estoy dando unas variables y lo estoy controlando, ¿sí? Y habrá otros que les doy un poquito de información de la que le di al experimental y un poquito de información a los otros que los dejé allá al grupo A para que estudien como puedan, ¿sí? Y al final yo llego y aplico una prueba a los tres grupos, al A, B, C, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Que cuando, no quiere decir que a los que yo les di la técnica sean los que tengan mayores resultados, no lo sabemos, porque para eso la investigación. Entonces yo aplico la misma prueba y al final pues voy a mirar cómo fue el desempeño del grupo A, del grupo B y del grupo C y luego hago esas comparaciones, encuentro unas similitudes, algo en común y encontraré otros aspectos muy atípicos, muy diferenciadores, que serán muy propios de cada población, ¿sí? Y encontraré otros resultados que probablemente estaban muy intencionados cuando yo le di esas condiciones experimentales condicionadas, ¿sí? Entonces, ahí miren cuántos resultados pude haber encontrado. Y cuando yo hago ese diseño, que es lo que les acabo de explicar, que gráficamente lo que tuve que decir es, tengo el grupo A, tengo el grupo B, el grupo C, y qué le voy a hacer a cada uno de esos, es un diseño de cómo voy a hacer la investigación, ¿sí? A eso es lo que se le llama un diseño cuasi experimental. Al grupo experimental, pues también tiene un diseño porque yo le dije cómo quería que se controlaran en este grupo estas variables, ¿sí? Y voy anotando cada uno de esos elementos. Entonces, miren que esto es un tipo de investigación que tiene un poco más de enfoque cuantitativo, porque cuando esas variables se pueden medir, yo lo convierto en algo más matemático. Mientras que cuando yo llego a un diseño descriptivo, pues como su nombre lo indica, lo que yo estoy buscando es recoger información más de carácter cualitativo. Entonces, por ejemplo, para el caso de los chicos que de los tres chicos del caso de cuasi experimental, si yo quisiera convertir eso en algo descriptivo, entonces, por ejemplo, más que entrar a mirar cuáles fueron los resultados de quién respondió más preguntas, podría entrar a preguntar cuál fue su método de estudio. Entonces, me voy al grupo A y en vez de
cuestionar qué fue lo que desarrollaron en temas matemáticos, puedo preguntarle cuáles son sus rutinas de estudio, cuáles fueron sus rutinas de estudio al grupo A. Entonces el uno le va a decir, bueno, es que yo le dediqué 1 hora y me puse a buscar ejercicios en un libro y a resolverlos. De pronto otro integrante del grupo A dice, no, es que yo tengo un tío, mi hermano me ayudó a estudiar y entonces él me explicaba y yo iba resolviendo el problema. Otro dice, no, yo lo que hice fue verme solo tutoriales e ir anotando la ruta de cómo se solucionan los problemas de multiplicación, ¿sí? Entonces, eso que yo le estoy preguntando al del grupo A, lo mismo se lo pregunto al grupo B y al grupo C, ¿cierto? Y finalmente lo que hago es una recopilación documental y describo, bueno, los del grupo A tienen estas características de estudio, los del grupo B estas otras características y los del grupo C, y eso yo ya lo volví totalmente descriptivo, más de carácter cualitativo. Si yo voy a evaluar una situación de conflicto, por ejemplo, de los desplazados por la guerrilla, ¿sí? Pues esa investigación es más de carácter descriptivo. Yo describo por qué, y ya lo hemos visto, ¿no? Se describe por qué se da ese fenómeno de desplazamientos. Entonces, a raíz de que la guerrilla, que porque intimidan, porque vienen armados, porque vienen en busca de los niños o de los jóvenes para obligarlos a que ellos se vinculen allá a ser también partícipes de este tipo de guerra. Entonces, todo ese relato que me da la persona o el grupo de desplazados o el contexto de X región, ese relato es de carácter descriptivo. Entonces, es un diseño de tipo descriptivo. Si yo aquí cuando digo de carácter cuantitativo, pues ya hablamos hace un momento de unas variables, de unos resultados, entonces yo lo único que tomo todo el tiempo, analizo, son datos numéricos. El cualitativo, entonces tomo eso que me relataron allí del desplazamiento y escribo esos testimonios, los transcribo, y después de que los transcribo yo llego a leerlos muchas veces y yo encuentro unos elementos claves, ¿sí? Unas palabras claves que son las que me van a llevar a deducir que el producto que originó el desplazamiento, ¿cuál fue? Entonces, por ejemplo, si la palabra miedo es repetitiva, esa es una razón importante de carácter psicosocial en mi investigación, ¿sí? Porque amenazaban, por el ruido de las armas, por ¿cierto? Si en esa misma relato yo escucho que lo que ellos manifiestan es que se adueñaban del territorio de sus fincas, ¿sí? Y eso se repite en el relato del campesino 1, del campesino 2 hasta el campesino 10, quiere decir que otra de las razones del desplazamiento era la apropiación o el dominio de las tierras por parte de ese grupo armado. Entonces, ahí yo estoy haciendo un análisis cualitativo. Y cuando digo otros, es porque yo puedo vincular y hacer un diseño mixto, vincular elementos de carácter cuantitativo y elementos de carácter cualitativo, pues en eso cuantitativo puede haber algo descriptivo. Me salté el correlacional. Entonces el correlacional es un poco más de carácter cuantitativo, donde yo tengo unas variables definidas, pero en el camino van saliendo otras y esas que van saliendo, que no las tenía yo ahí definidas, comienzo a hacer unos vínculos y mirar cómo se correlacionan. Por eso hablamos de ¿sí? De cómo ellas se relacionan, se colaboran, ¿sí? Como una depende de pronto de la otra o viceversa, y trato de hacer una explicación matemática bajo unos modelos ya que están dados y por unos software, y yo comienzo a mirar cómo esto se relaciona con lo otro. También lo podría hacer correlacional de manera cualitativa, perdón, que eran esos textos que yo le estoy diciendo. Cuando usted mira y dice, bueno, ¿será que hay una correlación entre el miedo y el dominio del territorio?
De pronto sí, de pronto no. Eso usted, cuando lo somete allí en el software bajo unos parámetros, pues puede que estas se crucen o no se crucen. Entonces, a eso es lo que hacemos referencia de un diseño cuasi experimental. Bueno, lo otro es que hay una gran diferencia cuando yo hago una investigación de carácter cuantitativo, porque científicamente las investigaciones cuantitativas buscan que se repliquen en otros escenarios. Me explico. Vamos a hacer una investigación para mirar el nivel de favorabilidad o reconocimiento que tienen los colombianos con el actual presidente, ¿sí? Entonces se diseña un instrumento. Bueno, y entonces resulta que ¿cuántos colombianos somos cuántos habitantes hay actualmente en Colombia? Ya ni me acuerdo. Por ejemplo, hablemos de Bogotá. Somos como 10.000. Somos, ¿qué? 10, somos 10 millones de personas, creo que ya, más o menos. Bueno, digamos que somos 10. No puedo aplicarle la encuesta a las 10.000 personas, a los 10.000 bogotanos. ¿Qué tengo que hacer? Sacar un porcentaje de muestra, es decir, bueno, de esos 10.000 voy a sacar el 10% y a ese 10% le voy a aplicar ese instrumento para mirar qué tanta favorabilidad hay del actual presidente en la ciudad de Bogotá. Entonces, ese modelo yo lo tomo y luego lo replico y me voy a Bolívar. Y en Bolívar aplico ese mismo instrumento, ¿cierto? Luego me voy para el Amazonas y allá aplico el mismo instrumento porque ese modelo cuantitativo me permite replicarse, ¿sí? Muy diferente a un modelo de carácter cualitativo, porque no es lo mismo que está pasando cuando hablo del desplazamiento del campesino de la parte del Amazonas al que vive en Bolívar o al que vive en el Cauca, ¿sí? Son tres escenarios geográficos totalmente diferentes. El que está acá abajo en el Amazonas se está desplazando porque de pronto él no encuentra unas oportunidades laborales, ¿sí? Porque de pronto hay unas fallas, por decir algo, geográficas, donde ya la tierra, por tala de árboles, o bueno, por X razones, por eso él migra, ¿sí? Por eso hay un desplazamiento. El que está acá abajo en el Cauca, él está desplazándose por esas amenazas o muertes de líderes sociales, y entonces aquí hay unas condiciones y entonces pues hay unas características. Y el que está en Bolívar pues también tiene otras condiciones. Entonces, eso cualitativo no se puede replicar. En cambio, el modelo cuantitativo sí se replica, pero cuando yo hablo de esas grandes masas de personas o de datos, pues yo no puedo tomarla a todo mundo, sino que lo que hago es tomar una muestra. Por eso es acá que habla de la muestra, la identificación de las variables, la determinación de cómo se recopilará y se analizarán esos datos. Entonces yo lo diseño ya aquí, cuando lo tenga aquí diseñado lo aplico, cuando lo evalúo me doy cuenta que tiene todos los elementos o hay que ajustarlo, y cuando se ajusta entonces ahí sí lo replico y lo llevo aquí y allá, que finalmente eso es lo que pasó con nuestra vacuna del COVID, ¿sí? La marca A llegó, la aplicó y tomó una muestra de una población y les dijo, bueno, venga a ver con ustedes y miramos a ver cómo reacciona. Y allí evaluaron. Dijeron, bueno, luego se fueron a otra zona y tomaron otra muestra y no sé cuántas otras muestras en diferentes partes y comenzaron a hacer unos análisis y unas interpretaciones. Probablemente por nuestros rasgos genéticos, a los colombianos la vacuna A tuvo unas características o unas formas de desarrollarse o de llevarse a cabo en el cuerpo humano que de pronto en un japonés, a pesar de que es el mismo modelo, por sus condiciones genéticas tuvo otros resultados, ¿sí? Que eso tiene toda la validez, porque son dos, a pesar de que el modelo y la muestra son similares, pues somos dos contextos diferentes y por nuestra genética, nuestra morfología, pues allí va a dar de una manera los resultados, aquí va a dar de otra manera, ¿sí? Lo que estamos replicando es el modelo,
No quiere decir que el hecho de que se replique el modelo se tengan que dar los mismos hallazgos aquí o en la otra parte del mundo. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, teniendo en cuenta ese diseño de investigación, entro a una fase, la segunda fase, que se llama la recopilación de datos. La recopilación de datos es la que me permite obtener información relevante para el proyecto. A veces hay proyectos que yo necesito hacer una recopilación de información previa para construir el proyecto, ¿cierto? Porque yo necesito saber cuáles son las necesidades, cuáles son los gustos de las personas, cuáles son los intereses, ¿sí? Entonces primero tengo que recoger eso, y cuando recojo esa información, ahí sí comienzo a construir mi modelo. Hay otro escenario que de pronto yo construyo, y después de que construyo hago una recopilación, por ejemplo, de las experiencias de lo que quiero averiguar. Pero ¿eso de qué depende? Eso depende de la pregunta de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando la chica decía que cómo diseñar una aplicación web para el proceso de enseñanza de la agricultura urbana, finalmente ya lo que quería era medir si los niños se aprendían con esa aplicación. Por lo tanto, tenía que era desarrollar primero la aplicación y luego aplicar un instrumento, una técnica, y dentro de esa técnica un instrumento para mirar si definitivamente esa propuesta que se había creado, si estaría logrando el aprendizaje y si estaba cumpliendo las condiciones del tema de la gamificación. Entonces, ahí es donde hablamos que esa recopilación de datos puede tener ese antes, ese durante, podría ser un después. ¿Mm? Para hacer esa recopilación, nosotros utilizamos algo que se llama las técnicas para recoger información, que es la forma como voy a abordar a las personas, porque mi objeto de estudio en este caso van a ser por personas, una población, una comunidad de personas, ¿sí? Y entonces para recoger esa información yo puedo utilizar cualquiera de estas 4 técnicas. De pronto ustedes ya la han empleado en algún momento en algún ejercicio, ¿sí? Pero que no sabían que se llaman técnicas. Una es la técnica basada en la observación, ¿sí? Quiere decir que yo creo un instrumento que lo que me permite es hacer una observación puede ser desde 2 enfoques, desde afuera o estando inmerso en el contexto, ¿sí? Otra técnica para recoger información puede ser las técnicas basadas en la conversación, donde yo necesito tener contacto con una persona o con un grupo de personas para recoger información. Tengo otra técnica para recoger información, que es el análisis de documentos, que casi siempre antiguamente nosotros lo hacíamos, que era buscar los libros, leer y buscar la información, que finalmente ustedes también la están empleando cuando hacen la búsqueda del marco teórico y de los antecedentes. Están utilizando una técnica de análisis de documentos, porque usted toma el documento, pues simplemente lo lee y saca unos elementos claves que usted está necesitando. Y otra que es la técnica, digamos, como más reciente, pero que también en el tiempo se ha empleado, que son las técnicas basadas en los medios audiovisuales. Cuando usted graba la voz, cuando usted hace un registro audiovisual o cuando hace un registro de fotografía, eso hace parte de una técnica de audiovisual. Entonces miremos cuáles son esas técnicas basadas en la observación. Tenemos una que se llama la observación participante o no participante. Participante es cuando yo estoy inmerso en el contexto, ¿sí? Y entonces soy un alumno más, y entonces como alumno estoy diligenciando un instrumento y dando respuesta. La observación no participante es cuando yo estoy afuera, ¿cierto? Y no interactúo con las personas, pero sí hago un registro de lo que estoy observando. Otra forma son las notas de campo. Las notas de campo es donde voy registrando ciertos aspectos que previamente yo determiné observar. Por ejemplo, algunas veces ustedes de pronto han visto que en los puentes peatonales ponen unas personas para que observen en la circulación, que tantas personas circulan para tomar el Transmilenio, ¿sí? Entonces ellos están registrando unas notas de campo donde dicen cuáles son las horas pico, entre tal hora y tal hora se mueven más personas, y allí describen qué tipo de población en la que se mueven esos horarios,
¿sí? Cuando, por ejemplo, el comportamiento del bus, en qué momento se llena más, se llena menos, si hay más participación de las personas o los vendedores ambulantes, qué tipo de vendedor ambulante, cuáles son los riesgos, cuánto se demoran en pasarla al registradora, en pagar, no sé qué. Todo eso él está haciendo un registro de notas de campo, todo lo que está pasando en el campo. ¿Mm? Si usted quisiera también analizar su competidor en un restaurante o un negocio, usted cree que el que usted va a poner aquí el negocio y esa es su competencia, perfectamente puede llegar allá apenas abra y sentarse usted y observar todo lo que pasa en ciertas horas, va marcando y va reportando, y eso usted lo hace, no sé, durante 15 días. Entonces, en 15 días, se va a dar cuenta que hay unas horas pico, que hay una población en ciertos horarios que se mueve, se va a dar cuenta que de pronto cuando se acerca la quincena hay mayor movimiento. Bueno, habrán unas deducciones, pero eso solamente se lo va a arrojar cuando usted tiene esas notas de campo. El diario del investigador, bueno, y esas notas de campo, porque nuevamente le que digo, ya está intencionado. Si usted ya tiene claro qué es lo que va a observar. Mientras que el diario del investigador es donde usted reporta todo lo que ve, todo, ¿sí? Y pues luego cuando tiene ese diario, pues lo que usted hace es leer y comenzar a sacar esos aspectos que yo le estaba diciendo hace un momento, cuáles son las similitudes, cuáles son los que se asocian, cuáles son los términos que no se asocian, pero eso está contenido dentro de ese diario de campo que se va a convertir en un instrumento, ¿sí? Los registros anecdóticos, entonces, es allí que es una anécdota. La anécdota es una experiencia, ¿sí? La experiencia puede ser positiva o no serlo, ¿sí? Pero es una anécdota porque fue algo que salió fuera de lo común, pero que impactó. Entonces, eso que es fuera de lo común y que impacta también bien es importante registrarlo, ¿sí? Porque eso que impacta puede ser el gancho para poder tener un éxito, una oportunidad para resolver esa situación y ser exitosa, ¿sí? Pero eso no lo sabemos sino cuando usted hace ese tipo de registros. Entonces, una de las técnicas, o sea, la técnica como tal de solo observar, ¿sí? Es lo que se denomina una técnica de observación. Y dentro de esa técnica yo puedo elegir cuál instrumento emplear para recoger esa información. Lo puedo hacer a través de una lista de chequeo, lo podría hacer a través de un libro de notas de campo, lo podría hacer a través de un diario de campo, lo podría hacer a través de ese registro anecdótico, lo podría hacer a través de una ficha con unos criterios específicos, pero eso que usted va a registrar es lo que se llama el instrumento y que está contenido en esa gran categoría que en este caso es la técnica de observación. Ahora miremos otro tipo de técnicas que también han posiblemente empleado, que son las técnicas basadas en la conversación. Conversación, o sea, yo necesito del otro para recoger información, ¿sí? Que esto tenga doble vía. Lo puedo hacer a través de ¿qué? Puedo hacerlo a través de un cuestionario, un instrumento, el cuestionario es el instrumento, ¿sí? El libro y todo, si tiene tantas preguntas, eso es el instrumento. Si usted va a hacer una entrevista, cuando usted va a hacer la entrevista intencionada, pues obviamente usted ya ha hecho un guión, ¿cierto? Una guía que voy a preguntar primero, este otro momento, pero eso previamente usted lo ha premeditado, lo ha diseñado, lo ha estructurado para que en esas preguntas de la entrevista usted pueda recoger información clave. Usted no se somete a una entrevista como cuando usted se encuentra una persona de casualidad y, hola, ¿qué más? Y le pregunta cosas que quiere usted saber es de manera espontánea, eso como tal no está planeado y en este caso no tendría la rigurosidad y la validez que necesitamos, ¿sí? Si usted está hablando que para el caso de la aplicación del niño, pues usted tenía que haber planeado ciertas cosas, por ejemplo, que ella hubiera llegado a la conclusión que el chat era un osito, el tema del avatar fue porque ella previamente hizo unas entrevistas a los niños y mirar cuál era lo que dentro de su identidad visual le parecía más interesante al niño, atractivo, ¿sí? Que lo iba a conectar.
Entonces, la entrevista tiene también esa estructura intencionada, que la entrevista puede ser individual o puede ser grupal. Cuando la entrevista es grupal, yo hablo que eso técnicamente se llama un grupo de discusión o un grupo focal, ¿sí? Entonces, yo recojo información cuando hago un panel y ese panel son especialistas, pues hay unas preguntas intencionadas a las que yo voy a hacer una recopilación y puedo irlas registrando de manera análoga o puedo registrarlas a través de una grabadora o puedo hacer un material audiovisual, ¿sí? Porque de pronto en audiovisual usted también quiere recolectar la expresión corporal, los gestos, la gesticulación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos de las técnicas basadas en la conversación, donde está la participación de una o más personas, ¿sí? Tenemos otra técnica de recolección de información que es el análisis de documentos. En el análisis de documentos, lo que hago es registrar ciertos aspectos intencionados de los documentos, ¿sí? Si usted dice que va a indagar acerca del tema del desplazamiento de los campesinos hacia la capital de Bogotá, ¿sí? Pues previamente usted ya tendrá un instrumento o una ficha y va a decir, bueno, ¿a dónde voy a encontrar ese tipo de recopilación? Probablemente en los periódicos, en los diarios oficiales, es donde encuentre más información. Entonces ya tiene clasificada una categoría que usted se va a enfocar en todo lo que tenga que ver con diarios y con periódicos, ¿cierto? Oficiales. Ese es un primer requerimiento. Luego, ¿qué es lo que usted va a mirar allí? ¿Sí? Pues va a determinar unos criterios también claros en ese instrumento, en una ficha, donde va a ir recopilando ese análisis de lo que va a ir leyendo. Por eso se llama análisis de documentos. Entonces, puedo tomar bien sea un libro, bien sea un periódico, bien sea una revista, bien sea un diario, un boletín informativo, cualquiera de esos documentos, pero pues la idea es que cuando usted tome el documento, pues tenga muy claro qué es lo que va a extraer de ahí. Probablemente en primera instancia no va a encontrar una respuesta de qué es lo que usted quiere como tal identificar, pero después de leer varias veces otros documentos, usted solito va a ir estructurando, ¿sí? Y eso que va estructurando lo que se llama el instrumento, donde va a hacer ese análisis de lo que va a extraer de esos documentos. Entonces, a eso es lo que determinamos un análisis documental. Y finalmente tenemos las técnicas basadas en medios audiovisuales, que ya lo hemos hablado, que es fotografías. Yo no voy a ir a tomar las fotografías a la loca, ¿sí? Usted también tendrá unos criterios para tomar la fotografía. No quiere decir que cuando va a tomar la fotografía le diga a la persona, ay, haga esta pose porque esta es la que yo necesito. No, si usted está hablando que va a tomar fotografías que tengan que ver con el tema de la desnutrición de los niños de la calle, ¿cierto? Pues usted ya tiene claro que tiene que mirar ciertos aspectos, por ejemplo, cuando el niño está en la calle en ciertas zonas, cuando el niño está en ciertos espacios, como es su alimentación, por ejemplo, si ese niño va a un centro de alimentación, entonces pues usted hace un registro allá de esa zona, ¿sí? Pero esa fotografía ya está intencionada porque está dando, está tratando de buscar unos elementos que usted va a analizar en la fotografía, ¿sí? Entonces, cuando usted mira la fotografía, por ejemplo, va a encontrar algo que probablemente uno cree que es evidente desde mi perspectiva, que todos los niños tienen unas ojeras, que tienen unas zonas sombreadas, oscuras u otras rojizas, por ejemplo, puede ser eso, ¿cierto? Que encuentra que sus labios están deshidratados, ¿sí? Que las mucosas, bueno, pero eso es lo que usted va a coger en sus fotografías y va a analizar. Entonces,
Por eso es tan importante la fotografía. Las grabaciones de video, como ya también lo había mencionado, ¿sí? Usted hace un registro audiovisual de un momento representativo para hacer el análisis de su investigación, o las grabaciones de audio cuando ya también está hablando de la entrevista intencionada. Entonces, esa es la técnica, pero ¿cuál es el instrumento para analizar la fotografía? Pues entonces es esa matriz, por ejemplo, que usted construye, o esa lista de chequeo donde va observando el caso de las fotografías de los niños a ver si padecen desnutrición, ¿sí? En el tema de las grabaciones, lo mismo, los conceptos o las áreas temáticas de la conversación que van a ser representativas, si usted va escuchando y va registrando. Va viendo, entonces aquí habrá una parte que usted evaluará lo que escucha, habrá una parte donde evaluará lo que usted está viendo, ¿cierto? Desde lo que les digo, el contexto, los gestos de las personas, la vestimenta, bueno, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un instrumento que me va a permitir evaluar lo que está allí en el material, bien sea de video o en la parte de audio o en el material audiovisual. Bueno, entonces aquí pues yo ya me había adelantado que otros tipos de instrumentos que me sirven para recoger esa información, cuáles serán unas fichas de registro, una lista de chequeo, una libreta de diario de campo, un test, una escalada descriptiva cuando usted le hacen en el cuestionario y le dicen conteste de 0 a 5, donde 0 es pésimo y donde 5 es favorable. Entonces, eso es una escala, bueno, de Likert o descriptiva. Cuando hago una evaluación y digo la evaluación va de 0 a 50 puntos, entonces hay unos rangos, ¿cierto? Cuando hago el análisis de una gráfica estadística o una interpretación, pues eso también hace parte del instrumento. La formulación de preguntas abiertas, cuando yo le pregunto a la persona y le doy la opción de que él escriba o responda todo lo que considere. Cuando hago preguntas cerradas es cuando yo solamente estoy esperando que me conteste sí, no, 1 o 2, falso, verdadero. Cuando hago pruebas de conocimiento que pueden estar vinculadas a esas preguntas abiertas o cerradas para medir el nivel de aprendizaje o de percepción o de conocimiento, ¿sí? Un formulario, la guía que hablamos hace un momento para la entrevista, algún tipo de formato que usted considere que sea clave que hay que tener ahí para hacer esa recopilación. A eso es lo que nosotros le denominamos un instrumento. El instrumento se diseña teniendo en cuenta estos parámetros. El instrumento, cuando yo lo diseño, tengo que buscar que en algún punto yo dé respuesta al objetivo general de la investigación. Al mismo tiempo, que hayan preguntas que se relacionen a tratar de responder esa pregunta de investigación que usted formuló. Habrá otro momento u otro espacio donde involucre la parte de la fundamentación del marco teórico, porque eso es lo que le va a permitir a usted vincular cuando llegue a las conclusiones, al momento de las conclusiones. Y otro, evaluar el impacto que tuvo el proyecto, ¿sí? ¿Qué era lo que usted pretendía lograr? Si realmente eso sí se percibió o no se percibió. ¿Qué debo también en el momento del tipo de instrumento? Pues debo definir qué tipo de instrumentos es que voy a emplear, ¿sí? Si voy a hacer una ficha de recolección de información, si voy a emplear una lista de chequeo, si voy a emplear un cuestionario, pero debo tenerlo claro qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Y de acuerdo a lo que usted aquí arriba planeó de esos 4, pues así mismo lo va a estructurar. Debe estar en ese, si yo decidí que iba a hacer un cuestionario, en ese cuestionario deben estar involucrados esos 4 elementos, ¿sí? Obviamente uno pensaría que debe tener como un orden cronológico. Entonces, si usted va a evaluar el impacto, pues sería lo último que harían las preguntas debajo del cuestionario, ¿sí? Mientras que el marco teórico podría estar en el inicio, en el intermedio y al final pues lo podría distribuir, como para no cansar a la persona cuando plantee el diseño de ese instrumento. Entonces es importante que tenga presente el diseño de ese instrumento.
En este caso, pues yo sugeriría que ese instrumento que ustedes hagan no supere 10, 12 preguntas, porque es mucha información para analizar, ¿sí? Entre más extenso sea el instrumento, pues más datos es lo que usted va a recoger. Entonces, digamos, usted dice que va a aplicar eso a 10 personas, y si su cuestionario tiene 12 preguntas por 12 personas, estamos hablando que tiene que leerse 120 respuestas. Y si esas 120 respuestas fueron de carácter de preguntas abiertas, entonces eso implica cuánto tiene usted que leer y comenzar a hacer todo el proceso de asociación, ¿sí? Si lo convierte eso en números, pues son 120 respuestas de números donde usted puede sumar, puede promediar, puede redistribuir los datos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de un dato, pues también ya hace un momento se los había dicho, hablamos que son el dato cuando tiene sus características cuantificables, es un dato numérico, y cuando tiene unas características descriptivas de texto, es cualitativo, pero una fotografía también es cualitativa. La recopilación de una entrevista es cualitativo porque eso se convierte en texto, ¿sí? Un dato puede venir de manera inédita, o sea, nativa, original, cuando yo aplico mi primer instrumento. Pero yo también podría tomar un dato que ya ha sido procesado. Cuando yo tomo datos o referencias, por ejemplo, de datos estadísticos de otras fuentes confiables, entonces esos datos ya han sido analizados, y pues son concluyentes porque por eso dicen que el 90% de la población, pero eso es un dato, ¿sí? Y hay otros datos que pueden ser así elaborados y sobre esos yo puedo volver a rehacer otro tipo de análisis, a pesar de que ya han sido analizados, porque yo puedo cogerlos, agruparlos, puedo compararlos, puedo hacer unos filtros, puedo promediarlos, ¿sí? Pero ese es otro tipo de dato que ya ha sido procesado, ¿sí? Y puedo tomar otros datos que ya han sido también procesados, pero están bajo modelos matemáticos o bajo ciertas estructuras que yo puedo tomar eso que ya existe y nuevamente hacerle una reinterpretación de acuerdo a lo que yo necesito responder. Entonces, para que lo tengan presente cuando nosotros hablamos de esos datos numéricos, cuando hablamos de esos datos descriptivos, visuales, que están en bruto, que son inéditos, ¿cierto? Que son ya producto de un proceso de experimentación, y que son obtenidos de todos ese tipo de instrumentos que ya previamente hemos hablado. Entonces son los datos primarios, los datos procesados y los datos analizados. Cuando tomo esa información, ¿sí? Yo tengo aquí mis 10 formularios, ¿cierto? ¿Usted qué tiene que hacer? Ahora coger los datos que están ahí de la primera persona y organizarlos. Luego coge el de la segunda persona y organizarlos. Y así sucesivamente. Cuando coge esos datos y los organiza, es lo que técnicamente nosotros llamamos análisis de datos, ¿sí? Es extraer esa información, ¿sí? Organizarla, categorizarla, y de ahí yo comienzo a sacar unas conclusiones. Empíricamente, otras por deducción, otras que yo comienzo a relacionar lo que está ahí con lo del marco teórico, con lo de los antecedentes, con la pregunta de investigación, con los objetivos del proyecto. Entonces ahí hago esa parte del análisis de la información. Pues esos análisis, si tienen un enfoque cualitativo, se analizan de una manera, y si tienen un enfoque cuantitativo, pues yo utilizo unas técnicas estadísticas, unas técnicas cuantificables para hacer ese análisis de esa información. Cuando está el análisis de esa información, pues yo saco unas conclusiones y hago unas interpretaciones. Después, entonces, de haber recogido esa información, hago lo que les decía también al inicio, de la validación y la verificación. Utilizo unos modelos matemáticos, si es algo cuantitativo, y miro a ver si eso está dentro de esos rangos de esos modelos matemáticos, y digo, esa información sí me sirve, ¿sí? Si esa información no me sirve, ¿qué me toca hacer? Devolverme. Devolverme quiere decir que tendría que revisar, corregir el instrumento porque pronto está mal diseñado, ¿sí?
Y lo otro, tengo que buscar una población similar a la que yo le apliqué, porque no se la puedo aplicar a la misma población, porque lo que hago es eh, contaminarla a la población. Entonces tengo que buscar otra población y volver a hacer todo el ejercicio. Pero eso solamente sucede en el campo de la investigación profunda. Aquí no se van a asustar porque en ningún momento vamos a utilizar ninguno de esos modelos, pero es para que ustedes lo tengan presente. Y en la parte cualitativa hacemos lo que les decía de la triangulación. Es leer y mirar todas las similitudes, ¿sí? Si son 4 criterios, pues entonces tengo que mirar esos 4 criterios desde los diferentes ambientes donde yo apliqué y asimismo hago esa validación, esa verificación. Finalmente hago una interpretación, unas conclusiones que ya es ese gran filtro súper, y yo ya concreto y saco extraigo ese análisis de lo que me arroja allá arriba de esos datos, pero eso sí ya es mucho más profundo y en detalle. Y pues ese análisis, cuando hago ese filtro, ya finalmente llego a lo que es la conclusión. Y en la conclusión yo digo, se respondió esa pregunta de investigación, se cumplió ese objetivo de investigación, hubo estos hallazgos que se relacionan con el marco teórico, se relacionan con los antecedentes, etcétera, etcétera. Bueno, estamos aquí en la mitad del proceso, son las 8:08. Les voy a dar 7 minuticos para que hagamos una pausa activa. Entonces, en esos 7 minuticos vamos a hacer un receso, van a ir al baño, a estirar sus piernitas y cuando regresen vamos a hacer un ejercicio que se llama palabras en un minuto. Esas palabras en un minuto es que yo voy a escoger aquí unas personas al azar y en un minuto me va a decir la mayor cantidad de palabras que se relacionen con lo que hemos visto durante estos 3 días. Dime, Javier. No, instructora, gracias. Entonces son las 8:09. Nos vemos a las 8:15 acá. Ok.
Bueno, listo, regresamos. Entonces, a ver, ¿quién se atreve a nuestro reto de palabras en un minuto? ¿Quién es nuestro voluntario o nuestra voluntaria? ¿Lo elijo yo? Lady Tatiana. Bueno. John Gerardo. Muy bien, John. Bueno, Esa es la actitud. Entonces yo coloco aquí el cronómetro. Vamos estamos a ver hablando. cuántas palabras vas a decir en un minuto que se relacionen con investigación, con lo que hemos visto durante estos 3 días. A ver. Dale. A la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Variables, 1, Python, R, 2, análisis, 3, datos, 4, investigación, 5, encuesta, 6, cualitativo, cuantitativo, 7, 8, muestra, 9, porcentaje, porcentaje no, media, 10, promedio, 11, columna, registro, 12, datos, base de 13, datos, 14, 15, investigación de 16, revistas, 17, de primera, información de primera, información de segunda, 18, 19, libros, 20, revistas, 21, patentes, 22, páginas web, 23, booleanos, 24, base de datos, ya le dije esto. 25, No me olvidó, se me quedó. 25 tiempo. Muy bien, John. Gracias. Muy bien, felicitaciones. Vamos a ver quién se atreve a retar aquí a nuestro compañero John. ¿Cuál es el otro voluntario o voluntaria? El ejercicio es sencillo, tranquilos. ¿Quién no le teman al éxito? Yo veo por Profe, allá a Javier. Javier, datos. espérate que ese es Sí, Javier. señora. ¿Listo? Yo te digo, porque es que yo tengo aquí el ¿Me cronómetro. escucha? Sí, ¿Me sí lo escucha, escucho. profe? Sí, lo escucho. A la 1, a las 2 y a las 3. Datos, teoría, analizados, diseños, 3, instrumentos, 4, recolección, 5, información, 6, fundamentos, marco 7, teórico, 8, mapa mental, 9, proyecto, 10, evaluación, 11, impacto, 12, 13, objetivo, 14, investigativo, abordar, 15, diseño 16, investigativo, 17, experimental, 18, cuasi experimental, 19, descriptivo, 20, correccional, 21, cuantitativo, 22, booleanos, 23, mapa mental, creo que lo dije, 24, ya lo proyecto, he dicho, 25, investigación, videos, 26, 27, proyecto, ya lo he dicho, fuentes, 28, enfoque 29, y creo que no más. 29, bien. Y tiempo. O sea, 25 John, 29 Javier y creo que estaba Sandra Bonilla levantando la mano. A ver, a ver. ¿Aún hay tiempo, profe? Sandra, es un minuto, ¿listo? Entonces, espera un momentico, bueno. ya le... Listo. A la 1, a las 2 y a las 3. Metodología, investigación, 1, 2, diseño, 3, recopilación, 4, datos, 5, verificación, 6, descriptivo, experimental, 8, observación, 9, participantes, 10, registro, 11, cuestionario, 12, grupos, 13, grabación, 14, fotografía, 15, datos, 16, cuestionario, validación, 17, verificación, 18, confiabilidad, 19, prueba, 20, realización, 21, audiovisual, medios, 22, 23, documento, 24, grupos, discusiones, 25, 26, observación ya no. 27, Ay, Juan Diablo. Investigación, agenda, 28, contenido, marco 29, teórico, 30, libro, tiempo, 30. consulta. Bien.
Muy bien, felicitaciones a los tres. Felicitación a John, a Carlos, a Javier García, perdón, es que Carlos, perdóname, y a Sandra. Muy bien, muy bien. De eso se trataba el ejercicio. Es una forma también de recordar todo lo que estamos trabajando. Me alegra mucho. Bueno, vamos con otra parte interesantísima, que es la parte de la metodología del proyecto, pero aquí vista desde la parte técnica. Lo que les digo, yo esto lo tomé de un documento, no quiere decir que esa sea la ruta rigurosa, es posible que ustedes algunas cosas las tengan en cuenta o otras no, lo que hice fue asociar y mostrarles qué es una metodología desde el enfoque de su proyecto formativo, que es una página web. Entonces, lo primero que al parecer hay que hacer es planificar y diseñar lo que usted quiere, ¿cierto? En su página web, donde usted define cuál es el propósito, cuál es el objetivo, ¿cierto? De esa página, si es de carácter informativo, si la quiere de carácter comercial, si es más documental, bueno, etcétera, etcétera. Y cuál es, para qué población, que era lo mismo que hablábamos ayer del tema del contexto de la audiencia. Allí pues también hace una investigación, un análisis respecto a la competencia, que finalmente es como hablar de hacer un estudio de mercado, ¿cierto? Y dentro de ese estudio de mercado, pues usted hará unas deducciones de cuáles serán esas tendencias que están actualmente relacionadas con el diseño web. Dentro de esa misma planificación, usted hará una estructura de su sitio web, que ayer lo hablaba alguien que decía que eran los web, bueno, no sé cómo se pronuncia, wireframes, bueno, ayer, que finalmente es como el esquema o el diseño, la estructura de cómo usted se imagina. Yo me imagino que era lo mismo que la chica cuando presentaba en el modo de celular de la aplicación y decía, bueno, en este pantallazo va a ir esto, en este otro y en este otro, y es como todo ese esquema, ¿cierto? Y entonces allí es donde usted decide cómo va a ir navegando, de dónde arranca, a dónde se conecta y así sucesivamente. Con esa estructura, pues también entra a ser toda la parte de cuál será ese diseño visual, ¿cierto? De acuerdo a los colores, de acuerdo a la población objeto, de acuerdo a lo que usted averiguó en ese diseño de las tendencias web, si la página es de carácter informativo o comercial o documental. Entonces usted le da allí una imagen con unas características relacionadas al color, a la escala de colores o a la gama de colores o la paleta de color, creo que técnicamente se llama, el tipo de fuente que va a utilizar y también cuáles serán los programas que me le van a permitir dar esa identidad visual. La chica todo el tiempo nos hablaba de Figma, pero pues igual tengo entendido que puede utilizar otras herramientas tecnológicas. Pero eso es parte de la primera fase, que es solamente planear y diseñar lo que usted quiere. La segunda fase ya tiene es que usted ya tiene ese tipo de desarrollo y ahora viene a aterrizar eso, ¿cierto? Entonces dice, ¿a dónde lo voy a colocar? ¿En qué dominio? ¿En qué espacio? ¿En la nube? ¿Con qué hosting? Si es libre, si hay que pagar, si por cuánto tiempo, y eso saben ustedes más que yo respecto a ese tema. Entonces ahí es donde usted determina en dónde lo va a registrar. Luego hace el desarrollo ya en vivo, de lo que yo entiendo, ¿cierto? De eso que usted allá atrás hizo en una estructura o en unos planos, ahora lo lleva ya aquí a ese sitio web con el lenguaje, ahora sí con los tamaños reales y toda como la parte visual, ¿cierto? Teniendo en cuenta lo que previamente estableció como identidad visual, ¿sí? Y hace las respectivas conexiones o programaciones con los lenguajes que usted empleó, ¿cierto? Y hace toda esa estructuración dentro de lo que es el contenido, de cómo iría, o sea, prepara ese espacio y aparte de eso está preparando el espacio, le está preparando el contenido de la información, que eso será lo que después entrará a involucrar en la parte número 3, que toma ya previamente, claro que estas dos cosas, pues desde mi interpretación creo que las puede hacer paralelas, ¿cierto? Usted hace aquí la parte técnica estructural, yo lo llamaría la maquetación, no sé, ¿cierto? Y aparte
paralelo a eso está ya definiendo el contenido, cuáles son los textos, cuáles son las imágenes, cuáles son los videos, cuáles son lo que va a ir allí adentro, ¿cierto? De cómo va a estar articulado toda esa parte conceptual, si es que estoy hablando de una misma línea temática, por ejemplo, y cuando esté ese desarrollo y ya tenga también listo ese contenido, pues entonces lo que va a hacer es un ensamble, ¿cierto? Que es aquí donde me dice que viene el contenido, la creación del contenido, escribe los textos claros, todo lo que la parte de los videos, las imágenes. Bueno, aquí también, esto tengo más o menos idea, lo que usted también vincula como esas palabras claves que son las que las personas cuando entran a la web en el navegador sean las primeras que lo asocien o lo lleven a ese espacio web, ¿sí? Después de esto que tiene ya ese ensamble, entonces usted entrará a hacer unas pruebas de ensayo y error y experimentar con las personas al otro lado cómo lo ven, cuando ellos navegan, si la información es clara, si realmente eso sí está funcionando, que cuando yo le doy enter en este espacio si me conecta al otro y así, y la compatibilidad con el lenguaje, con el programa, bueno, hace todas las respectivas pruebas técnicas que se necesitan, ¿cierto? Pone a otro que experimente, y cuando usted cree que ya está listo, entonces hace un lanzamiento para que otros sigan experimentando, porque finalmente seguimos en una etapa de pruebas, hasta que usted hace todos los ajustes pertinentes. Cuando hace todos esos ajustes y ya cree que está listo, entonces sí entra el tema del lanzamiento, y dentro de ese lanzamiento entrar a otra fase que es la del monitoreo, mirando a ver qué cosas sí tienen esa estabilidad, no sé, en tiempos de navegación, en usabilidad, en desempeño, en comprensión del contenido que está allí, de si realmente sí está cumpliendo con ese objetivo, con esas intenciones que usted inicialmente habló. Y bueno, acá ya viene otra parte ya muy técnica que tiene que ver con la actualización y con la parte de la seguridad informática, me imaginaré yo. Entonces, eso que les acabo de contar es lo que denominamos la metodología o la ruta de trabajo, pero desde el enfoque ya técnico, ¿sí? Entonces, miren que está la metodología de toda esa ruta de investigación, que es la que le está argumentando y le está diciendo, mire, es que hay que diseñarlo de esta manera porque la literatura lo dice que es así. Usted actúa, tiene ese cúmulo de la parte investigativa y ahora lo que va a hacer es trasladar todo eso que encontró y llevarlo a la parte de la metodología técnica y entrar a ejecutarlo por esas diferentes fases de construcción. Ustedes saben más que yo, ¿sí? Pero aquí lo que estoy haciendo es ese paralelo que se da, puede ser de manera inmediata al tiempo, o puede que se pueda dar primero una parte, luego la otra, luego otro pedacito de esta, y así, eso va dependiendo de cómo usted lo vaya construyendo en el camino. Lo cierto es que va a haber un momento donde todo se incorpora, ¿cierto? Y se convierte en uno solo, que es su proyecto formativo, que tiene ese componente de investigación, tiene ese componente técnico, y aparte de eso tiene un contenido que es el que le va a dar el alma, el cuerpo, en cuestión de forma visual a lo que usted quiere comunicar. Entonces, a eso es lo que nosotros le llamamos metodología de la parte de su proyecto formativo. Finalmente, llega el momento de la ejecución. Cuando usted lo ejecuta, entonces ahí es donde usted hace esa evaluación, en la cual usted evalúa el impacto, si realmente se alcanzó a lo que quería llegar, si respondió a ese objetivo, si respondió a esa necesidad, si respondió a ese problema, ¿cierto? Y dentro de ese proceso de observación, de evaluación de lo que pasó después de que todas las personas interactuaron, y de pronto por debajo usted le creó algo donde pueda medir qué tantas visitas le hicieron, qué tanta interacción, qué tanto gustó, qué fue lo que más se navegó, no sé, puede ser, pues usted allí saca toda su evaluación y comienza a hacer todos los análisis de esos resultados y mira qué hay que corregir, qué hay que mejorar, qué hay que dejar, etcétera, etcétera. Esto hace parte de la metodología y al mismo tiempo viene algo que se llama la planeación, que es aterrizar todo eso que estamos hablando
en una matriz, y si yo estoy trabajando con un equipo de trabajo, pues yo tengo que delegar unas funciones y asignar unos responsables. Entonces, probablemente una persona se encargue, por decir algo, son 4 personas, y yo necesito que una persona se encargue del contenido, que es el que va a leer, va a sintetizar la información, va a colocar lo que considera clave en cuestión de texto. Si estoy hablando que esa misma persona va a hacer la recopilación de las imágenes, bien sea en la web, o se va a ser el que va a hacer el registro fotográfico o el registro audiovisual, pues yo tengo que dejar un doliente, un responsable entre ese tipo de actividad. Va a haber otro que sea el que es del ingeniero desde la parte técnica, que va a hacer todo el desarrollo y la programación. Va a haber otro que es el que se va a encargar de diseñar los instrumentos para aplicárselos a la población objeto, para mirar qué es lo que el cliente está esperando que usted coloque allí. Entonces, esa planeación tiene unas acciones que son finalmente las actividades grandes, las macro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una actividad grande puede ser esta en la parte de la planificación y diseño, ¿sí? Esa es la actividad grande. La actividad específica o pequeña es el que se encarga de definir el propósito y el objetivo, el que se encarga de hacer la investigación y el análisis de la competencia. La otra actividad vendría a ser el que hace la estructuración del sitio web, y el otro, el que se encarga de hacer toda la parte del diseño visual. Entonces, aquí cuando aparece esta planeación, que no es camisa de fuerza que tenga que tener esta estructura, yo solamente les traigo un ejemplo, porque algunos lo utilizan también con el diagrama de Gantt, otros lo utilizan como un tipo de cronograma, bueno, como lo organicen. Lo cierto es que hay una actividad grande, y aquí en donde dice actividades o tareas, son en detalle lo que necesito realizar, y aquí asigno un responsable, ¿sí? ¿Quién la va a hacer? Que va a ser la cara visible, pero puede que detrás de Angélica Herrera haya otro grupo de personas que también están a cargo, o estamos trabajando los dos. Entonces aquí usted coloca a ese otro equipo que se va a encargar de hacer esa tarea. ¿Y qué necesita para hacer esa tarea? ¿Sí? ¿Cómo lo haría? Si usted necesita ir a consultar, que necesita hacer unas visitas a los lugares para tomar las fotografías, que necesita ir a la biblioteca para hacer las consultas, que necesita, no sé, X software para desarrollarlo aquí en el computador. Entonces aquí usted hace una descripción de cómo lo haría y qué podría llegar a pasar y cuál sería el plan B, ¿sí? El obstáculo es lo que podría pasar, y el plan B es la alternativa de cómo usted lo solucionaría. Hay que tener eso presente siempre en un proyecto. Yo siempre debo tener el plan B, el plan C, por lo menos, para poder atender, porque cuando usted se gana una licitación y le dan un dinero y hay unos tiempos, usted no puede decir que porque la persona se incapacitó no pudo responder en los tiempos que eran, ¿sí? O porque alguien le renunció, o porque no hubo un backup y se le borró toda la información. O sea, tiene que tener un respaldo allí. Entonces, dentro de esa planeación tiene que tener muy claro esos aspectos, cómo lo va a hacer, qué podría llegar a pasar. Usted está esperando una licencia, pero la licencia no se dio en los tiempos que era, entonces le tocaría utilizar una licencia que sea libre, no que tenga costo, ¿sí? O viceversa. O capacidad en la nube, entonces usted contaba con X gigas, que es lo que requiere el desarrollo, y resulta que en la nube solamente hay cierto porcentaje gratuito, el otro le tocaría pagarlo, bueno, no sé. Y el otro es cuánto proyecta demorarse el desarrollo de esas actividades, ¿sí? ¿Cuándo iniciaría y cuándo finalizaría? Y si puede entrar en más detalle y decir, esto va a suceder en la semana de enero de la semana 1, o del 1 de enero al 15 de enero, pues a donde más lo especifique, pues va a tener más control dentro de esa planeación. Y con esto pues damos por finalizado lo que implica todo un proceso de desarrollo formativo, de un proyecto formativo con esos elementos de investigación. No sé si tienen alguna duda, chicos. Ahí quedó claro. Sandra, te escucho. Bueno, profe, gracias por estas 3 sesiones de trabajo. Yo tengo preguntas. Su merced nos comparte el trabajo o las diapositivas de estas 3 sesiones como para nosotros
podernos orientar un poco más. Bueno, Dos. les voy a entregar el archivo, este último que contiene toda la información de las 3 sesiones. En el grupo, pues les he compartido también ya la grabación del encuentro para que, pero si ya ahorita tan pronto finalice, paso el archivo ahí a PDF, ojalá y se lo subo ahí al WhatsApp en el grupo, ¿vale? Ay, vale, profe. Dos, profe. Eh, ¿cómo le pregunto, profe? No sé, por lo menos de mi parte, yo tengo 3 actividades atrasadas, yo no las he podido complementar, pero entonces no sé si todo esto venga en línea para poder pasar este proyecto ahorita al 19, que creo que tenemos plazo. Sí. Tiene que ir en línea, ¿verdad? Pues no. No porque, pues, o sea, no estoy diciendo que tú no dejes de hacer las otras actividades. O sea, tú te puedes Ok, centrar en esta evidencia y de aquí al 19 hacer la entrega. Y paralelo a eso, ir mirando cómo atiendes las otras evidencias. O sea, aquí lo que ok, va a pasar es que si tú no entregas de aquí al 19, esta evidencia vas a entrar a plan de mejoramiento, ¿sí? Porque por ok, eso están las 2 semanas. Y por eso mi intensidad y mi preocupación de que ustedes en estos 3 días pudiéramos abordar todo lo que más se ujú, pudiera para que ustedes puedan ir avanzando en ese desarrollo de ese mapa mental. Lo otro es que si tú tienes alguna duda, por ejemplo, no sé, le trabajas esta semana y el fin de semana y te surgen unas dudas, pues me puedes ubicar por el WhatsApp y acordamos un encuentro. Yo miro lo que estás trabajando, si necesitas algún ajuste, alguna idea y aclarar, yo estoy disponible, ¿sí? Entonces, para reducir o para mitigar el riesgo de que llegue el día de la entrega y se tenga que hacer otros ajustes y ya que es sobre el tiempo, es mi sugerencia. ¿Sí? ok. Pero entonces la actividad de nosotros ahorita es solamente el mapa mental. El mapa mental, sí, y ya cuando se apruebe el mapa mental, entonces tú haces la respectiva sustentación, grabas el video. Ok, sustentación y video. Uh -huh. Ok, profe. Esas eran mis preguntas. Gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Todo está súper claro. Uy, no puedo creer que son las 8:40, me rindió. Entonces ya les voy a compartir aquí en el chat el formulario para que lo diligencien de asistencia. Pues fue un gusto, chicos. Entonces, para que diligencien, denme un minutico, le voy a ajustar aquí una cosita al formulario para que lo diligencien.
Listo, ya ahí lo pueden diligenciar. Entonces, quien lo va diligenciando se puede ir retirando. ¿Instructora está en el chat? No lo. Sí, en el chat, sí, señor. Porque no, o a mí no me sale, pues. ¿No te sale en el chat? No, Que alguien señora. A mí. se lo comparta por el WhatsApp. Es que me llamaron la atención que por qué colocaba la asistencia en el grupo de WhatsApp. Sí, entonces, no sé si alguien que se la pase. ¿A quién es el que le hace falta? Que no le sale en el chat de la clase. ¿Javier? Javier García. Entonces hazme Sí, señora. una cosa, escríbeme pero al WhatsApp personal. Con eso yo te comparto ahí el enlace. ¿Vale? Listo, instructor. Vale. Gracias. Bueno, ¿qué era lo que iba a hacer yo? Eso, quien va diligenciando, entonces se puede ir retirando. Y pues muchas gracias. Yo espero que les haya aportado aquí para poder construir su proyecto. Y estoy a la orden para lo que necesite. Profe, qué pena, el chat me dice actualizar, pero no me deja ver nada. No te dejo ver nada. Lo mismo que le contesté ahorita a Javier, escríbeme al WhatsApp interno, al personal, y ya te comparto el enlace, ¿vale? Muchas gracias, instructora. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, instructora. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias. Gracias.